La imagen que tenemos nosotros de Frankenstein, que es la que comentaba de cabeza cuadrada, tornillos La en clásica. la clásica, está basada en el diseño que hicieron para la película de 1931, que fue la primera adaptación a medios audiovisuales Sí. de Frankenstein. Todo aquel que veía a la criatura se espantaba, se horrorizaba, y Sí. esta persona que no puede ver, ve realmente quién es la criatura. Víctor es una palabra potente por ser su creador, ¿no? Entonces, pues no dice otra cosa, y dice Elizabeth es porque le gustó, significó algo para esta criatura. Lo egoísta que fue al no Siente echarse para amenazado. atrás y seguir con el plan de destruirlo, ¿no? Que la novela trata sobre sí la ambición, y es una crítica a la ambición y a las consecuencias de el abandono a tu creación y de la falta de responsabilidad. Y aquí me parece más como una cuestión de la paternidad. Cada vez vemos menos padres presentes en las familias. Pues el rencor mantiene vinculadas a las personas, ¿no? Sí. O sea, para mal, pero pues el perdón es liberador. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a su podcast de confianza Before. Caballeros de la mesa cuadrada. Amigos de YouTube, sean bienvenidos otra vez a su podcast favorito. Estamos con los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Armandito, un gusto estar de nuevo contigo. Gracias, caballero. Y qué mejor para platicar de un estreno que Netflix trajo a la pantalla de los hogares de las personas y en algunos cines y recintos, ¿no?, de la República, que al ser Guillermo del Toro el que trae Frankenstein hasta nuestros hogares, pues ameritaba, ¿no? Ameritaba platicar sobre ella, puesto que tiene muchísima chicha, ¿no? Tanto historia detrás de la producción de esta película como dentro de la misma, que pues han resonado mucho, tanto en el ámbito del cine como en el ámbito de los influencers y todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, es un estreno diferente, siento yo, porque al ser en casa, como que mucha gente lo pasa desapercibido, ¿no? Pero Sí, del boca en boca siento que ha como que tomado cierto interés para las personas, y también por eso es que nosotros estamos hablando de esto. Y pues empezar, ¿no? Empezar a hablar de esta película que dentro de la misma historia pues contiene mucha esencia del director, de Guillermo del Toro, y tanto de los actores, ¿no?, que representan a cada uno de los personajes. Entonces, no sé si quieras empezar hablando de la historia. Bueno, al respecto de la historia de Frankenstein, bueno, decir primero que todos sabemos Sí, que Frankenstein ha tenido innumerables adaptaciones al cine, claro. y a varios medios, no solo al Sí. cine. Y chistoso porque la percepción que tenemos de Frankenstein está totalmente virada. Ahí me Sí. gustaría iniciar. Yo, hasta antes de investigar para este video, pensaba, y como supongo que muchos están pensando, que Frankenstein es el monstruo. El Sí. monstruo con los tornillos y la cabeza cuadrada y de color verde. Pero Sí. nada más alejado de la realidad, porque fíjate que Frankenstein es el apellido del científico que crea a esta criatura. Sí. Eso a mí me voló un poco la siempre ha cabeza. sido dentro de la novela, originalmente más bien, ha sido tomado como un monstruo, como una criatura, un ente, ¿no? Por todas Exacto. las implicaciones que tiene de su esencia, ¿no? Exacto. Fíjate. De hecho, la novela ni siquiera se llama Frankenstein, se llama El Prometeo moderno. Sí. De hecho, al final la película dice, la de Guillermo del Toro, inspirada en el libro de El Prometeo moderno o Frankenstein. Sí. Chistoso porque la imagen que tenemos nosotros de Frankenstein, que es la que comentaba de cabeza cuadrada, tornillos La en clásica. la clásica, está basada en el diseño de la criatura que hicieron para la película de 1931, que fue la primera adaptación a medios audiovisuales Sí. de Frankenstein. Y como el título de la película era Frankenstein, entonces todos empezaron a asociar ese nombre al monstruo. Sí. Y tanto fue el hit que en los años 60, no sé si tú en algún momento viste Familia Monster. Nick at Night con la Ok. familia Monster, Sí. que
que retransmitían los capítulos de los 60. Sí. Y pues Frankenstein, que se llama Frankenstein en la serie, Sí. es en esa misma tónica, cabeza cuadrada. Entonces como que varias veces se reiteró Ok. ese diseño y todos lo tenemos como Asimilado ya. exactamente. Pero curiosamente, me gustaría decir que no vayan a sentir como traición a ese diseño el hecho de que la nueva película de Guillermo del Toro no es ese diseño. Sí. Porque de hecho, el diseño de la criatura de Guillermo del Toro está más basado en la novela. Y tú, bueno, yo quería traer a mesa, digamos, el hecho de que Guillermo del Toro también ha fungido como, pues al fin y al cabo es su producto, ¿no? Y le ha metido mucho hype a esta película, diciendo que pues ha trabajado en ella muchos años, que trató, y se ve claramente en la película, que el diseño de producción fuera lo más realista posible, sin Sí. efectos especiales, todos efectos prácticos. Uh-huh. Entonces, pues sí se nota mucho la mano de Guillermo del Toro, definitivamente, y el diseño de producción, desde mi punto de vista, es impecable, siento. ¿Y tú qué piensas de ponerla como en tan alta expectativa para la gente, ¿no? Adentrándonos también un poco dentro de lo que opinamos de la película, ¿no? Porque ya entraremos un poco en detalles de la historia, Sí. pero, por ejemplo, yo siento que visualmente acapara muchísimo y pues la historia sí siento, bueno, yo no he leído la novela, no he tenido esa oportunidad, pero pues sí, yo estoy muy arraigado al Frankenstein que se nos inculcó, digamos, Uh-huh. el cuadrado, Frankenstein que pues no, al fin y al cabo no se llama así, y que dentro de otras películas ha sido como utilizado más para otros fines, ¿no? No como tan para ver la identidad o ver cómo este ente persigue su propia identidad o sigue un camino para llegar a ello, ¿no? Como para Exacto. autodescubrirse. ¿Tú qué opinas? Exacto. Fíjate que eso me pareció increíble de la película. Sí, La criatura, que en la película ni siquiera en los créditos le llaman Frankenstein, le llaman Sí. la criatura. En esta película, al igual que en el libro, yo tampoco lo he leído, Sí. pero he investigado acerca del libro, y en el libro concuerda mucho con la película porque la criatura tiene una voz propia, como dices. Sí. Podemos ver su travesía emocional a lo largo de la película, todo el abandono que siente, la falta de identidad. Y me parece un acierto muy padre porque estamos en una época en la que los temas que aborda la película me parecen muy pertinentes. Ujú. El que surge mucho y a primera vista es la búsqueda de identidad y de un lugar en el mundo. Claro. Muchas veces un mundo que te rechaza. Sí. ¿Cuántos no nos podemos Sí, ¿no? identificar con eso? Y más fuerte aún que pues es un rechazo de su mismo creador, ¿no? Exacto. Eso también tiene como implicaciones pues humanas, ¿no? De Exacto. pensar o hallar un propósito dentro de uno mismo y sentirse por momentos abandonado o sin un rumbo y solo existiendo, ¿no? Exactamente. Hay una escena de la película que a mí me parece como el highlight Ujú. de la película hablando sobre identidad. Sí, Y la película tiene muchas capas, muchísimas. sí, Y tiene muchas formas de verla. A mí me parece, de entrada, gente, antes de que entremos en spoilers, porque vamos a entrar en spoilers, si quieren pausar el video e ir a ver la película, los Sí. invitamos a que lo hagan porque sin duda es una película que, para empezar, no se vayan con que "Ay, es una película aburrida", porque más de una persona podría llegar a decir eso. sí. Para nada lo es. Creo que para todos los que buscan una película incluso con la cual pueden llorar, Sí. pueden ir a verla sin problema en la comunidad de su casa en Netflix. Pausen el video y vuelven. Pero hay una escena que me gustaría comentar, que es una escena que a mí me hizo derramar lágrimas. Ok. O sea, estamos viendo a Víctor Frankenstein obsesionado por crear vida, ¿no? Sí. Contracorriente. Y una vez que la crea, la desprecia. Sí.
La desprecia porque no es como él quería que fuera. Entonces, en realidad, ahí estás viendo como una cuestión de ego. Sí. Yo para mí, ¿no? Y este desprecio a la criatura le hace sentir un abandono increíble. Y cuando lo dice en la película, en este momento, por un momento, el mundo y yo estuvimos en paz. Fue cuando se refugió en esa cabaña en medio del bosque. Todo aquel que veía a la criatura se espantaba, se horrorizaba, lo prejuiciaba, lo preenjuiciaba, como Shrek. Me juzgan sin siquiera conocerme. Sí. Pero en este momento llega a una cabaña en donde se queda a solas con una persona que no puede ver. Y esta persona que no puede ver, ve realmente quién es la criatura. Sí. Eso es una paradoja, más bien, eso es un contraste que me parece poético. La única persona que no puede ver, en realidad ve el interior de la criatura. Sí. Y a pesar de que la criatura se da cuenta de que su origen es nefasto, viene de pedazos de personas, ni siquiera él se siente como una persona solamente, porque dice, yo tengo memorias de varios tiempos, ni siquiera soy una sola persona, soy el producto de basura y vengo de no sé qué. Y el Señor, ya en su lecho de muerte, le dice, tú eres una buena persona y eres mi amigo. Él ve más allá. Sí. Y a mí como una persona cristiana, me recordó mucho a ese sentimiento de cuando uno se siente sucio para ir con Dios. Dios siempre te espera con las manos, con los brazos abiertos. Él ve más allá del pecado que te ensucia. Sí. Y en este caso, yo lo vi en Frankenstein y a mí me llegó muy profundo esa escena. No sé. Sí, tú lo dijiste. Esta película toca frentes muchísimos. Y como tú dices, cada persona le puede dar una perspectiva diferente dependiendo de su propia realidad. Y a mí lo que me llama muchísimo la atención también es sutilmente, porque la película transcurre, largos periodos de tiempo ocurren en pocos minutos, ¿no? Dentro de la peli. Uh-huh. Y vemos cómo Víctor Frankenstein está en esa persecución de crear vida en relación a que de niño pues él pierde a su mamá, ¿no? Mamá. Él al tener esta pérdida busca esa forma como de desafiar, ¿no? De desafiar a la muerte. Pues a la muerte. Sí. A la muerte, desafiar a su papá, de que pues yo voy a superarte y voy a hacer cosas más grandes que las que tú has hecho, ¿no? Y culpándose también, ¿no? De que pues su mamá a lo mejor, no sé. Sí, o sea, como que pues digamos, bueno, es que no es que se culpe, sino que pues era la persona con la que él podía refugiarse. Sí, su Entonces, único al irse, refugio. Pues que se queda solo, ¿no? Su papá, él mismo lo dice, pues su mamá fallece al tener a su hermano. Entonces, pues se siente suplantado y pues se alimenta más esta ambición de crear algo, ¿no? Algo con lo que tener un propósito, ¿no? Ahí es donde está padre los reflejos que tiene él con su misma creación. Y lo impresionante, lo que a mí me pareció impresionante también es que pues se desafían muchas cosas éticas dentro de la ciencia, ¿no? Que es meterse ya con los muertos, algo que no es natural, algo antinatural, ¿no? Los científicos como al ver cómo le da vida a un brazo conectado a un torso y un cerebro diferentes, hace que se muevan, pues la gente se asusta y en referencia a la criatura que pues todos conocemos como Frankenstein, pues la gente común no estaba preparada o no quería aceptar que es posible darle vida, ¿no? Dentro de ese universo, pues darle vida a algo más, ¿no? Y con el miedo de, si le das vida, no sabemos quién esté adentro o qué exista dentro de eso, ¿no? Eso también que es muy eso también pues es el miedo y es como, por un lado el miedo de la gente y por otro lado
la ambición o el asombro de lo que podía generar traer a la vida algo, ¿no? Exacto. Por parte de Víctor. Exacto. Fíjate que ahorita me recordaste otro de los temas que me parecen esenciales en la película, sino el que creo que la desmarca de otras adaptaciones, incluso de la novela original, la paternidad. Sí. Él crece con una figura paterna, Víctor Frankenstein crece con una figura paterna muy mala. Sí. Una figura paterna que no muestra afecto hacia él. La única que le muestra afecto es su mamá. Y como dices, su única ancla al mundo y su único soporte emocional. Por eso cuando la pierde, su falta de una figura paterna amorosa lo hace sumergirse en una obsesión por desafiar a la muerte. Y una obsesión también por la vida, pero una obsesión malsana. Sí. Y en contraste con la novela, porque la novela trata sobre sí la ambición y es una crítica a la ambición y a las consecuencias de el abandono a tu creación y de la falta de responsabilidad a tu creación. Y aquí me parece más como una cuestión de la paternidad. ¿Cuántas personas cada vez vemos menos padres presentes en las familias, en el mundo? Y a mí me parece muy pertinente este tema en la película porque justo Frankenstein, al crear a la criatura, se convierte en su padre. Sin darse cuenta y sin querer, repite el mismo patrón de su padre con la criatura. Su padre, que veía en Frankenstein a alguien que no estaba siendo como él quería que fuera, y Frankenstein cuando crea a la criatura y no es lo suficientemente perfecta como él quería que fuera. Sí. Frankenstein, tan obsesionado por la vida, la desprecia cuando la conoce. Y en contraste, la mujer de su hermano, que es con quien se enamora, ella, a pesar de no estar obsesionada con la vida la ama. La chica ama la vida en cualquiera de sus formas. Hay una escena en la que Víctor creo que le habla o le manda una carta. No, perdón, le manda una carta a su hermano. La están leyendo y la chica vemos cómo está dibujando un escarabajo, creo, en su libreta. Sí. Hasta las formas de vida más detestables por el mundo, que son los insectos y la vida en la vida pequeñita de los insectos, que muchas veces visualmente pasa desapercibido y es despreciable por el asco que da, por el miedo que dan los insectos. Sí. Ella con toda tranquilidad está dibujándolo, le toma su tiempo, los observa y espiritualmente es como su mamá. Porque cuando van a ver a Víctor, ella es la única que le presta atención y que le brinda amor. Y ese amor lo hace a él como que desarrollar incluso su lenguaje, porque es la primer palabra fuera de Víctor que dice. Sí. ¿No? Sí, contrapuesto a esto, justo por esto es muy fuerte cuando pues Víctor le muestra a su hermano que su mecenas, digamos, pues está muerto, ¿no? Culpando también a la criatura, digamos, la culpa para empezar, y luego le dice, no, tienes que irte y yo me voy a deshacer de la criatura. Y justo en ese momento donde empieza a aventar la gasolina dentro del castillo y la torre, le dice, di algo, muéstrame algo que me haga retractarme de lo que estoy haciendo. Y justo cuando se está yendo, dice Elizabeth. Entonces, le da un coraje. O sea, puedes ver cómo le da coraje porque, digamos que es muy fuerte porque Víctor es una palabra potente por ser su creador, ¿no? Entonces, pues no dice otra cosa. Y dice Elizabeth es porque le gustó, significó algo para esta criatura. Pero yo la quiero. Y lo egoísta que fue al no echarse para atrás y seguir con el plan de destruirlo, ¿no? Que al fin y al cabo, pues le llega un karma porque se explota y su pierna la pierde también. No sé, como que también adquiere algo, pero a costo de algo también. No sé si te parece. ¿A qué te refieres? O sea, siento que Víctor como que actúa mucho así de, si no obtiene lo que quiere, como que encuentra la manera, ¿no? Y de alguna forma
esa manera a lo mejor incorrecta de alcanzar lo que quiere, pues lo termina pues castigando, ¿no? De alguna manera, si lo piensas. Es decir, pierde una pierna, pero pues intentó matar a su criatura, ¿sí me entiendes? Sí. Muy de tomar lo que quiere sin importar a quién le afecte, independientemente de si es su hermano. Y lo podemos ver Sí. con la prometida de su hermano, ¿no? No le importó nunca a su hermano, para empezar. Entonces, ¿qué puedes esperar de su creación, no? En el ideal, él en un principio hubiera querido ser tratado a lo mejor diferente por su papá, y cuando le llegó la oportunidad de dar ese cambio, él no lo hizo. Ujú. Entonces siento que la vida misma dentro de la novela le fue poniendo el camino, o sea, se lo construyó de una manera en la que él terminó pagando el precio de lo que él fomentó. Cosecha lo que siembra. Sí. Justo. Y ahorita hablando de la paternidad, la escena final de la Sí. película no existe en la novela. Ok. La novela termina con Víctor muriendo Ujú. en donde está En el platicando la historia. Y cuando llega la criatura, sí muestra tristeza y muestra pesar, pero la criatura al final de la novela muestra una clara intención de suicidarse en las calderas del barco. Ok. Quiere ya terminar su existencia. Es una tragedia en la novela. Justo me parece criticando el hecho de crear sin hacerte responsable de tu creación. Y en la película me parece hermoso el hecho de que el tema de ese final es el perdón. Sí. Víctor, que tanto daño le hizo a la criatura tratándola como un animal cualquiera y peor, de formas inhumanas. Y esta criatura buscando en él a un padre, pero cuando se encuentran, Víctor pide perdón y el otro le otorga el perdón. Sí. Y Víctor, a pesar de que ha sufrido mucho en tan poco tiempo y que ha experimentado quizás lo peor de la vida, que es el abandono, la soledad y el abandono de la única persona que amas o de la única persona que te debería de amar, ¿no? Que es tu padre. Aún así muestra más humanidad que Víctor en toda la película y le dice te perdono. Sí. Y termina él yéndose, ayudando a las personas que le tenían miedo, reivindicándose frente a todos. Sí. Incluso el capitán muestra que entendió la lección, no, déjenlo pasar, nadie lo va a lastimar. Y él dice Guillermo del Toro en una entrevista que me gustó mucho lo que dice. Fíjense que en la película el sol nace a espaldas del capitán del barco. Ujú. Y al final de la película nace enfrente de la criatura. Okay. Y ves la cara de la criatura iluminada por el sol y se acaba la película. Es un plano hermoso porque te deja con una sensación de esperanza Y significado. y significado, exactamente. Sí, yo quisiera puntualizar también que Víctor Frankenstein me parece como una persona que se contradice todo el tiempo por lo que siente también. Porque me llama mucho la atención cómo desprecia su creación y se quiere deshacer de ella, ¿no? Y en el momento que se da cuenta que, en este caso, Elizabeth lo ve como tú dijiste, por quién es, no por cómo se ve o por cómo puede actuar de diferente, ¿no? Pues como que generan un vínculo y Víctor no lo puede soportar, o sea, no lo soporta. Uh-huh. Y el dispararle a Elizabeth es como si no es para mí, no va a ser para ti tampoco. Sí. Y después de querer deshacerse de su creación y ver que él se lleva a Elizabeth a la cueva, va por él. O sea, primero no quiere desvincularse, pero después no puede. O sea,
tiene un vínculo, y aunque él lo quiera negar o que al final aparentemente le llega ese cambio de chip, digamos, pues sí, o sea, yo me quedo con una reflexión que dice que pues el rencor mantiene vinculadas a las personas, ¿no? Sí. O sea, para mal, pero pues el perdón es liberador. Sí. Fíjate, es cierto. Se obsesionó también con él, Sí. con el rencor que le tenía por todo lo que pasó. Incluso es un rencor de ¿por qué no saliste como yo quería que salieras? Sí. ¿No? Y también el asombrarse de que a lo mejor después de no haberlo visto, no sé, unos meses porque no se aclara, superó las expectativas, ¿no? Dijo, pudiste encontrarme y hablar, no sé, es muy, muy retador, ¿no? Sí. El pensamiento que puede llegarle a surgir a la gente al ver todo eso, y justo por eso siento que esta película tiene acierto en eso. Sí, me parece que tiene muchísimo corazón. Hay una película que tiene 10 años, en 2015, Sí. se estrenó Frankenstein con Daniel Radcliffe y James McAvoy. Y no, para nada, nada que ver, ¿eh? Si sienten que ustedes ya vieron una película de Frankenstein reciente y ya no tienen necesidad de otra, esta se la lleva de calle. Me acuerdo que la de James McAvoy, como tema general, era como la cuestión moral de crear vida y de si esa cosa que uno crea sin la intervención de Dios Sí, tiene alma o no tiene alma. sí. ¿Tú la viste? Porque, Sí, no la tengo tan presente como otras. porque esta película de Daniel Radcliffe termina con la bestia siendo literalmente una bestia. Como que la película te quiere dar a entender que efectivamente fue una ambición sin ton ni son, porque lo único que creó fue una criatura sin alma, sin nada. Vacía. Ni siquiera vacía totalmente. Un monstruo grandote que solo camina sin ton ni son. Sí es un mensaje potente, pero este mensaje de Guillermo del Toro, como lo estamos explicando, o sea, tiene muchísimo de dónde ver, ¿eh? Sí. Y genuinamente yo creo que ustedes que están en casa y que la ven, seguramente le van a encontrar otros significados y resuena diferente con sus vidas, ¿no? Y sus historias. Sí, y justamente, por ejemplo, en Van Helsing, básicamente la historia gira en torno al monstruo Frankenstein. ¿Ah, en serio? Porque al ser algo mecánico, resistente, digamos, a golpes, disparos, X situaciones, es utilizada. O sea, siempre es vista como un elemento, una herramienta para darle vida, en este caso, en Van Helsing, a darle vida a los hijos de Drácula. ¿Sí me entiendes? Okay. Entonces, pues es lo típico, ¿no? O sea, es un monstruo, no tiene esencia, Okay, sí. es una herramienta. Y esta peli sí te muestra otra cara de la moneda, ¿no? Digamos. Sí. Y también, no sé si quieras entrar en esto, pero Jacob Elordi siento que sí transmite, ¿no? Sí transmite algo. O sea, no puedo decir un lado humano, puede ser, porque al fin y al cabo la criatura está hecha o compuesta con cuerpos humanos. Sí. Pero esencia, o sea, le transmite con su actuación esencia. Sí. Y siento que eso dentro de la película, pues sí se vuelve muy característico. Sí. Su cara es como de alguien malo. No por ahí, sino como de alguien malo. Lo hemos visto como un patán en Euphoria, sí. Pero al mismo tiempo sus ojos transmiten como tristeza. Sí. Y en esa mirada me transmite ternura. O sea, a pesar de que es alguien monstruoso, podría decirse, te dejan ver como su lado tierno, su lado... O sea, cuando sale al mundo, quieres que no le pase nada, como de, hey, amigo, tranquilo, aquí estamos, ¿no? Un abrazo. Acuéstate en la pradera y que te dé la brisa, ¿no? Ajá. Y el pobre no lo dejan en paz, o sea, está tratando de convivir con un alce que es su primer contacto con otra forma de vida, ¿no? Y disparan y lo persiguen. Sí, o no su manches. Amigo y los lobos también. Sí, no.
se las vive duras por aquí, por allá, ¿eh? Y te digo, a mí me parece como muy bonito que tenga su espacio en la película para brillar, para contar su lado de la historia, como de, ya contaste tu versión, ahora voy yo. Eso me parece precioso, precioso. Sí, y justo en esta etapa donde se esconde en el granero, vemos cómo genera un vínculo, ¿no? Con esta persona, y pues al perderla se saca esa bestia interna, ¿no? Otro reflejo de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Cuando estás enfurecido, sí, pues no esperes abrazos, no esperes besos. Claro. Entonces lo asesinan y él lo dice, o sea, no sé cuánto tiempo estuve muerto, pero al volver el aire en mis pulmones me quemaba. Sí. O sea, todo el sufrimiento que a lo mejor involuntariamente Víctor Frankenstein al construirlo le va a generar, ¿no? Y el ansiar en ese momento pues morir, y que al final la moraleja para mí sea, en este caso para la criatura, ¿no? Porque pues no existe nadie, ¿no? Con esas características de inmortalidad, que es al fin y al cabo lo que se busca en esta película. Sí. Lo dijo Loki, ¿no? En Avengers. Es experiencia, mala o buena, al fin y al cabo es experiencia, ¿no? En este caso, sí, la criatura llega a sus experiencias buenas de una manera y a sus experiencias malas de otra, pero al fin él encuentra dentro de los razonamientos de esto y de su plática final con Víctor, que tiene que vivir y encontrar un propósito. Puede hacerlo, a pesar de que en su interior él sienta que no pertenece, que no tiene nada que aportar al mundo. Se puede encontrar. Claro. Yo siento que ese es el mensaje que transmite. Sí, para mí también es un mensaje de mientras hay vida hay esperanza. O sea, muchas veces nos adelantamos a tratar de ahorrarle el sufrimiento a la gente. Y esta película me parece una analogía también de la vida que no está exenta nunca de sufrimientos, pero a pesar de los sufrimientos siempre vale la pena vivirla, porque al final del camino la esperanza siempre está en el horizonte. Y ese es como el objetivo de la vida, ¿no? Aferrarnos a la esperanza de un futuro mejor, sí, trabajarlo, pero también no dejarnos tirar, ¿no? Sí. Siempre va a haber personas buenas y personas malas en nuestra vida, ¿no? Rachas buenas, rachas malas. Como dice Guillermo del Toro en esta misma entrevista que te digo, dice, para mí era importante expresar un mensaje de la vida viene como viene y hay que tomarla así. Sí, con sus altas y sus bajas, ¿no? Sí, te pueden pasar cosas buenas o malas. Claro. Y depende de ti el tomarlo como algo positivo o negativo. Sí. En esta peli se lleva al extremo, pero el mensaje es claro. Sí. Sí, me parece un mensaje claramente pro vida y me gusta eso. Y pues gente, nada, pues reiterarles nuestra invitación a verla. Coméntenos qué es lo que les deja la película, lo bueno, lo malo, lo que les gustó, lo que les impresionó. Sí, es una nueva forma de ver este universo de monstruos, ¿no? Porque hemos tenido muchas películas, sin fin de películas de monstruos, adaptaciones, pero no sé, o sea, tanto Frankenstein como lo puede ser a lo mejor Nosferatu, tienen como un plus, un extra que mientras ves la película puedes ir descifrando, puedes ir armando un rompecabezas propio que te puede dejar una moraleja, un mensaje bonito. Sí, muy bonito. Para mí me parece una película obligada, a pesar de que no llegó a todos los cines, que ojalá no pase desapercibida y que se sigan haciendo este tipo de películas que le dan la vuelta al típico monstruo. Que es una novela, es una película que sigue más la línea de la novela. Y la novela fue escrita en 1819 por una mujer, fíjate. Sí. Mary Shelley.
Creo que a los 18 años, ¿no? Algo así. Y no era escritora al momento de escribirla. Es su único libro que escribió y no era escritora, pero mira cuánto éxito ha tenido porque resuena este mensaje. Es creo que un mensaje atemporal. Sí, 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 sí. Y pues al fin, Guillermo del Toro, mexicano, pues apoyarlo, ¿no? Sí, Y que no sé, o sea, también, como tú lo dijiste al inicio, no va a estar exenta de que la gente pues diga que está aburrida, que dura mucho, pero pues hay que sentarse a verla, ¿no? Hay que darle una oportunidad porque si no lo habían escuchado antes, tiene un mensaje muy potente sí. y depende de cada quien, pues el mensaje que da, ¿no? Pero tiene muchísimas vertientes importantes de la cotidianidad de la vida que siento que se pueden rescatar para darte un empujón, ¿no? Sí. Bueno, yo siento eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y pues gente, les agradecemos mucho el apoyo. Sí. Denle like, suscríbanse si quieren más videos como estos de sus películas favoritas. Y no se olviden que al César lo que es del César. Y a Dios que les vaya bien.